Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores les dan la más cordial bienvenida a los y las participantes que nos acompañan, tanto de manera presencial como en línea, a este seminario de Derecho Internacional sobre Cambio Climático. Iniciaremos las actividades de este seminario con la inauguración a cargo de la distinguida doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y del distinguido maestro Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Pues primero quiero comenzar agradeciendo pues esta invitación que nos hizo la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para convocar a este seminario de Derecho Internacional sobre Cambio Climático, solicitudes de opiniones consultivas ante tribunales internacionales que realizamos en conjunto la Consultoría Jurídica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doy la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Celorio Alcántara. Bienvenido, esta es su casa y esperamos que pues este sea el primero de muchos eventos organizados de manera conjunta. También al maestro Uriel Pérez Manríquez por la convocatoria y la organización de este seminario, así como al doctor Manuel Becerra, quien pues amablemente aceptó tomar la estafeta por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas para organizar en conjunto con la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores este importantísimo evento sobre un tema que pues me parece muy evidente para todas las personas que habitamos en este planeta, es importantísimo y debe ser prioritario en la agenda nacional y desde luego internacional. El Instituto de Investigaciones Jurídicas se caracteriza por siempre estar a la vanguardia en los temas que ocupan y preocupan a la sociedad. Por tal motivo es que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, realizamos este seminario, como ya he mencionado. Este seminario tiene por objeto recabar las opiniones y conocimientos de especialistas nacionales en la materia, en el marco de las solicitudes de opiniones consultivas sobre cambio climático presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El cambio climático es un problema serio porque está íntimamente ligado con los derechos humanos de las personas, ya que no solo tiene repercusiones en el medio ambiente, sino también al bienestar de las personas que vivimos en este planeta. Por mencionar solo algunos, el cambio climático afecta el derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la vivienda y a los derechos al agua y al saneamiento. Aunque el cambio climático nos afecta a todas y a todos, lo cierto es que sus efectos repercuten de una manera más pronunciada en grupos y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Algunos de estos grupos son comunidades que sufren racismo ambiental, mujeres, niñas marginadas, niños y niños. Como ya lo mencioné, nos afecta a todas las personas y por tanto no debemos ignorarlos y cada uno debemos ser agentes de cambio. Las conversaciones diarias se vuelven espacios importantes para generar cambios sociales. A raíz de estos espacios se busca impulsar acciones individuales y colectivas. Naciones Unidas refiere que la temperatura media de la Tierra es de ahora de 1.1 grado más elevada que a finales del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, y más elevada en términos absolutos que en los últimos 100.000 años. La última década fue la más cálida registrada. En esa línea, cada una de las 4 décadas últimas han sido más calientes que cualquier otra década desde 1850. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados refiere que más de 20 millones de personas deben abandonar su hogar y trasladarse a otros puntos de su propio país o de otros países debido a los peligros que causan la creciente intensidad y frecuencia de eventos climáticos expresos, como lluvias inusualmente fuertes, sequías prolongadas, desertificación, degradación ambiental, ciclones o aumento del nivel del mar. En el informe denominado Actualización Climática Mundial Anual, ADECENAL, emitido por la Organización Meteorológica Mundial, refiere que entre 2023 y 2027 se prevé que la temperatura global media anual cercana a la superficie sea entre 1.1 grados y 1.8 grados centígrados, superior a la media de 1850 a 1900.
Esta se utiliza como referencia porque fue anterior a la emisión de gases de efecto invernadero procedente de las actividades humanas e industriales. De tal manera que convocamos pues a que las reflexiones vertidas en este foro, que son de fundamental relevancia, en la que participarán expertas y expertos. Veo aquí a la doctora Elba Escobar, que fue directora del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar y desde luego es una experta en el tema. Aporten elementos muy importantes para esta opinión consultiva que pueda emitir el Estado mexicano, en la que pueda posicionarse sobre alternativas y posibles soluciones ante este fenómeno global que tendrá repercusiones y está teniendo ya repercusiones en la vida de todas las personas. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora González Contró. Gracias, doctor Manuel Becerra, por su apoyo y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por colaborar con la consultoría jurídica de la Cancillería Mexicana, a quien le corresponde coordinar la participación del Estado mexicano ante tribunales internacionales. Voy a permitirme dirigirles un mensaje con elementos más específicos sobre lo que trataremos en este seminario. Como ya bien decía la doctora González Contró, los efectos del cambio climático afectan a todas y a todos y ya es una realidad, ya no es una cuestión del día de mañana, ya está sucediendo ahora y tenemos la oportunidad como abogadas y abogados de aproximarnos a este tema desde el espacio del derecho internacional. Tomando en cuenta la urgencia del problema que representa el cambio climático, la comunidad internacional acude a los mecanismos existentes de derecho internacional, particularmente tribunales internacionales, no desde el aspecto contencioso, sino del aspecto de la interpretación del derecho internacional, para saber si el Estado, los estados, en su relación con el derecho internacional, podrán responder y atender el tema del cambio climático desde una perspectiva, reitero, del derecho internacional. Es un tema de la mayor trascendencia, porque me parece, si no me equivoco, es la primera ocasión que los tribunales internacionales se podrán referir a una circunstancia que afecta a todos los estados. No es únicamente para dirimir una controversia entre dos o varios estados o un tema específico que podría afectar a ellos. Aquí es una cuestión universal y quizás esto sea el inicio de una nueva utilización del derecho internacional para abordar temas que nos afectan a todos, como podría ser el desplazamiento forzado o la migración. Hay hoy día 3 solicitudes de opinión consultiva que han sido presentadas. El 12 de diciembre del 2022, la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional presentó ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar una solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones específicas de los estados bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de prevenir y controlar la contaminación al medio marino, así como de proteger y preservar el medio marino respecto de los efectos derivados del cambio climático causados por el aumento de los gases de efecto invernadero. El Tribunal del Mar es un órgano judicial creado en virtud de la CONVEMAR con el mandato de resolver disputas y cuestiones relativas a la interpretación y aplicación de la Convención. Si bien el tribunal puede apoyarse en otras fuentes del derecho internacional, sus fallos, decisiones y opiniones deben ir orientados hacia las disposiciones, dígase derechos o obligaciones, asumidos en virtud de la Convención. Hay que resaltar que la presentación de escritos por parte de los estados ante ITLOS, ante el Tribunal del Mar, ya concluyó y están en proceso, si no es que concluyó la semana pasada, la presentación de argumentos orales. El Estado mexicano, en esta opinión consultiva en específico, por una estrategia así considerada desde la Cancillería, va a revisar con detenimiento la postura de los estados en sus escritos y en sus alegatos orales para después quizás hacer un pronunciamiento. ¿Por qué es tan importante? Y me detengo un minuto en esta opinión consultiva ante el Tribunal del Mar, porque es la primera ocasión que los estados se pronuncian y invito a las participantes y a los participantes en este seminario a darle una ojeada a los escritos de los estados. Todos hablan de todo, de lo que les interesa, y un poquito menos de la opinión consultiva. Por eso decidimos nosotros revisarlas y haremos en su momento una participación.
Una siguiente solicitud de opinión consultiva fue presentada por Colombia y Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde otro ángulo, con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales en su dimensión individual y colectiva para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional y de los derechos humanos. En esta solicitud de opinión consultiva son muchas las preguntas y muy específicas. Vamos a tener que trabajar muy duro como comunidad legal en México para hacer un buen escrito que sea muy sólido para poder dar una opinión o al menos comentarios respecto a todas las preguntas. Y la tercera, presentada el 29 de marzo del 2023 ante la Corte Internacional de Justicia, que en lo personal, y podrán coincidir, me parece que es la que reviste la mayor relevancia porque será ante la Corte Internacional de Justicia y que tiene el respaldo pues de la comunidad internacional y no solo en el ámbito regional como sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte del Tribunal del Mar de aquellos estados miembros de la CONVEMAR. Como decía, en marzo del 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso la resolución 77276, iniciada por Vanuatu y copatrocinada por México, México y otros tantos países, solicitando a la Corte Internacional de Justicia una opinión jurídica sobre las obligaciones de los estados en relación con el cambio climático. Y ha sido muy interesante el desarrollo de qué se le quería preguntar a la Corte Internacional de Justicia. Tenía que ser muy atinada la pregunta para tratar, no buscar un sesgo en la respuesta, pero sí buscar que la respuesta de la Corte a esta solicitud de opinión consultiva, pues cubriera las necesidades de los estados requirientes. Considerando el importante papel que juegan las cortes y tribunales internacionales en el desarrollo progresivo del derecho internacional, las resoluciones que emitan estas tendrán un impacto significativo en la forma en que se aborda la problemática del cambio climático para la comunidad internacional y los estados que le integran. México, como estado comprometido con el cumplimiento y el desarrollo del derecho internacional y como estado costero, que podría verse, seguramente nos veremos afectados por el cambio climático, tiene un especial interés en participar en estos procedimientos. Y aquí radica la importancia de este esfuerzo conjunto del Instituto y de la Cancillería. La Cancillería de México pugna por una diplomacia más cerca de las personas, pero no en el sentido únicamente de informar qué estamos haciendo, sino de involucrar a las personas interesadas en la toma de decisiones y en formular las posiciones. Esto es de la mayor trascendencia y ahí radica el objetivo principal de este seminario y me congratulo de formar parte de las sesiones de este esfuerzo, porque de aquí, de este seminario, tomaremos opiniones, tomaremos nota de algunas preocupaciones, trataremos de ahondar más en la explicación de qué es lo que buscaría el Estado mexicano en su opinión consultiva para después, en la discrecionalidad que nos otorga el derecho administrativo, pues tomar una decisión de qué queremos decir ante los tribunales internacionales, pero representando bien el interés de la comunidad legal mexicana. Le deseo mucho éxito a los participantes en este seminario y quiero reiterar el agradecimiento, doctor, y al instituto por esta gran oportunidad de que sea la primera vez de muchos esfuerzos en las que podemos abrir el foro para escuchar opiniones, comentarios, cuestionamientos sobre aquellos interesados en la formulación de posiciones de México en el derecho internacional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Contró y del doctor Celorio. Extendemos este agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en particular al doctor Manuel Becerra por el apoyo en la coordinación y organización del seminario. Iniciaremos el día de hoy con las mesas dedicadas a la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El día de mañana, las discusiones estarán centradas en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Y concluiremos el día miércoles con los comentarios sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención y damos inicio a la siguiente mesa. De entrada, obviamente, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y la Consultoría Jurídica por la invitación para acompañarnos el día de hoy como moderador. Sin más preámbulo, permítame presentarles a nuestros panelistas el día de hoy. Tengo en primer lugar
a Linda Riva Palacio Flores. Linda es ingeniera ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en estudios ambientales y de la sustentabilidad por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es directora de investigación para estrategias de desarrollo bajo en carbono en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cuyos temas de investigación están dirigidos a fortalecer el desarrollo de acciones a nivel federal y subnacional en materia de mitigación de gas de efecto invernadero, que contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático y a los compromisos que México adquirió en el marco del Acuerdo de París. También está a cargo del desarrollo de capacidades técnicas en materia de mitigación de gas de efecto invernadero en los gobiernos federales y locales y cuenta con 14 años de experiencia en los sectores público y privado en temas de cambio climático y energía, colaborando en instituciones como la Secretaría de Energía y el Centro Mario Molina. Bienvenida, Linda, qué gusto que estés aquí. Gracias. En segundo plano, ya nuestro panelista nos dio un mensaje de encuadre muy interesante al arranque de este seminario. Alejandro Celorio Alcántara es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2006, con rango de consejero. Es consultor jurídico de la Cancillería Mexicana desde julio de 2019. Fungió previamente como consultor jurídico adjunto A y como jefe de sección de asuntos hispanos y migratorios en la Embajada de México en Washington, en donde concentró su labor en la defensa de los intereses de los mexicanos en Estados Unidos, en particular de aquellos que se encuentran de manera indocumentada. Coordina actualmente los 2 litigios del Gobierno de México contra empresas que producen, distribuyen y venden armas en Estados Unidos. Ha dirigido también la defensa del Estado mexicano en 3 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y cuenta con una maestría en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate, España, y maestrías en Transacciones Internacionales y Derecho Comparado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco y en Derecho Estadounidense por la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston. Diplomado también en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Alejandro, qué gusto verte. Felicidades por todos los éxitos de la consultoría jurídica recientemente y en este año en particular. Bueno, bienvenidos al panel El marco multidimensional del cambio climático desde la perspectiva mexicana, y permítanme darles un muy breve mensaje en términos de esta reflexión que todos tenemos los domingos por la tarde, empezar la semana tediosa de lunes. Y la primera pregunta que vino a mi mente fue, bueno, ¿por qué el tema y por qué esta conversación, por qué este seminario es importante para México y la comunidad internacional? Como todas ustedes bien saben, recientemente arrancó hace un par de semanas la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, como ocurre en septiembre cada año. Y previo al arranque de esta Asamblea General, se publicó un artículo que me pareció muy interesante y permite compartir algunos de los hallazgos del mismo. Artículo publicado en la revista Science Advances por Richardson y muchos otros autores sobre la Tierra más allá de estos niveles planetarios, ¿no? La Tierra más allá de 6 de los 9 niveles planetarios. Y entre los hallazgos que digamos, resume este artículo, permítale compartir algunas de sus reflexiones, ¿no? La primera es la actualización del marco de límites planetarios, solo para recapitularlos y que todos y todas lo tengamos muy claros. Hablamos de cambio climático, cambio en la integridad de la biosfera, agotamiento del ozono estratosférico, acidificación de los océanos, flujo biogeoquímicos, cambio en el sistema terrestre, cambio en el agua dulce, carga de aerosoles atmosféricos y obviamente nuevas entidades conocidas como químicos sintéticos en el ambiente, ¿no? Encontró que prácticamente 6 de los 9 límites están superados, tras los niveles esperados. Lo que sugiere que obviamente la Tierra está muy por afuera del espacio operativo seguro para la humanidad. Subrayan que un séptimo, en particular la acidificación de los océanos, está a punto de superarse, mientras que la carga de los aerosoles a nivel regional excede los límites. Los niveles de ozono estratosférico, afortunadamente, recuerdan esta agenda, se han recuperado ligeramente. Desde mi punto personal, esto es una evidencia clara que la problemática o algunas problemáticas pueden resolverse y están en nuestras manos. Concluyen estos académicos, entre múltiples cosas, que el modelado del sistema terrestre de diferentes niveles de transgresión, es decir, estos niveles que hemos sobrepasado, en particular el cambio climático y del sistema terrestre, ilustran que estos impactos antropogénicos en el sistema terrestre deben considerarse en un contexto sistémico. Es decir, muchos de estos límites planetarios obviamente están asociados y están vinculados entre sí. Cambio climático, acidificación, pérdida de la cobertura forestal, entre otros, van justamente de la mano. Palabras como
ecodepresión, incendios forestales catastróficos, pérdida de glaciares, migrantes climáticos, cambios de distribución de especies, blanqueamiento de corales, ¿por qué no? Popotes en tortugas. Son noticias y conversaciones que ocurren todos los días y escuchamos en todas las conversaciones. A pesar de las claras crisis por las que atravesamos, aún existe, digamos, una suerte de apatía, conversaciones y trabajo, digamos, en silos y aislados, y obviamente algunas discusiones sobre el debilitamiento de la agenda multilateral. Yo tengo la esperanza que el Seminario de Derecho Internacional sobre el Cambio Climático en estos próximos 3 días sume una reflexión sistémica, y lo subrayo, sistémica, y arroje líneas de trabajo y propuestas al corto plazo para atender lo que ya planteó el consultor jurídico en su mensaje de bienvenida. Sin más, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a este panel, y daríamos inicio con la primera presentación por parte de Linda Riva Palacio Flores. Linda, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Andrew. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Es para el instituto un gusto poder estar aquí de parte de la encargada de despacho, la maestra Mariana Morales. Reciban un cordial saludo. Y pues muchísimas gracias a Cancillería, también al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta invitación, que para nosotros es muy importante poderles hablar acerca de un tema relevante que ha avanzado en proporciones cada vez más grandes, ¿no? El cambio climático es una emergencia que tenemos que actuar todos. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Pues el panel intergubernamental de cambio climático lo define como aquellas variaciones en el clima, pero no solamente las variaciones inmediatas, son aquellas variaciones que se han corroborado en un lapso de tiempo, por lo general son decenios o incluso periodos más largos. Aquí es importante que esta manifestación de los cambios tenga influencia en el ecosistema. Estas repercusiones se pueden ver incluso a nivel social. El cambio climático procede de dos procesos, tanto naturales como antropogénicos. Los naturales son, por ejemplo, erupciones volcánicas, ciclos solares y entre otros. Aquí es importante mencionar que los ciclos solares llevan un periodo de tiempo y que la energía que ha emitido el sol no es tan relevante como para modificar las condiciones en este momento. Ha sido constante, entonces eso no sería una influencia que impacte. Otro tema importante son las erupciones volcánicas, y estaba leyendo en un artículo que la influencia antropogénica emite 100 veces más emisiones que las erupciones volcánicas. Entonces, sí, obviamente son factores que influyen en el cambio climático, pero ¿qué pasa con los factores antropogénicos? Ahí la responsabilidad absoluta de los procesos que está llevando a cabo el ser humano son los que tienen la principal contribución para estos cambios en el clima. Bueno, aquí puse algunos ejemplos, pero más adelante los veremos con más precisión, ¿no? La combustión de combustibles fósiles, la ganadería, entre otros procesos que veremos. La que sigue, por favor. Aquí un poco de lo que decía la directora del instituto. Se ve cómo han ido subiendo las concentraciones de CO2 a partir de 1950. Yo no sé si esa gráfica se ve muy bien, es la azul de la que estoy hablando. Y aquí es importante mencionar que las concentraciones de CO2 han ido en aumento año con año, y sobre todo se nota de manera importante en lo que platicábamos, decenios. A lo mejor no se nota muy bien, pero en la semana del 10 de septiembre había una concentración de aproximadamente 418 partes por millón, y al año anterior, en la misma fecha, de 417, ¿no? Ahí la variación no fue mucha. Sin embargo, 10 años antes, en la misma fecha, la concentración es de 318 partes por millón, ¿no? Entonces, aquí se nota la variación de estos cambios en la atmósfera de manera importante. Eso es en el NOAA, es un observatorio, el Mauna Loa,
que está en Hawái, es uno de los principales observatorios a nivel internacional, y México no se queda atrás. Tenemos un observatorio aquí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM, y aquí les puse nada más de ejemplo un registro que fue del día sábado. Yo también me entretengo mis fines de semana. Y básicamente la concentración de CO2, si ustedes pueden ver, tiene un pico alrededor de las 2 de la tarde, ¿no? Ahí el CO2, pues ustedes saben que viene de las combustiones, ¿no? De procesos antropogénicos. Entonces, bueno, estos datos son importantes porque la diapositiva que sigue, ¿por qué es importante el cambio climático? La que sigue. Aquí parece que nos pusimos de acuerdo, Andrew y yo. Y esta pequeña introducción que parecería de muchos datos es importante porque nos lleva justo a repensar cómo está el comportamiento del ser humano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestros procesos para llegar a estas concentraciones tan elevadas de contaminantes en la atmósfera, que, como bien platicaba Andrew, ya traspasamos 6 de los límites planetarios 6 de los 9 límites planetarios que se han estudiado por científicos. Y entonces aquí podemos ver estas líneas en color morado, que son las que ya se sobrepasaron. Las que están en color verde, bueno, ahí tenemos todavía oportunidad. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la concentración de partes por millón que nos indican los científicos que hay un punto de no retorno, es decir, que las condiciones bajo las cuales el ser humano se desarrolla normalmente se romperían, es en los 450 partes por millón. Si ustedes vieron en las gráficas anteriores, pues tenemos picos donde esa concentración ya se rebasa. Sin embargo, aquí es importante mencionar que esa concentración tiene que tener un periodo largo, corroborado, verificable, con datos observados, para ya poder establecerlo como este punto de no retorno. Sin embargo, bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, aquí es muy importante mencionar que estamos enfrente de una crisis planetaria. Tanto en la parte de cambio climático, las condiciones atmosféricas han variado, la parte de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Uno de los límites planetarios de la diapositiva anterior era justo la extinción de especies, que ya rebasamos. Entonces, eso es muy importante, la parte de la contaminación, ¿no? En la diapositiva anterior también veíamos la parte de que uno de los límites era el adelgazamiento de la capa de ozono. Y aquí quiero hacer un comentario muy rápido. A mí me llamó mucho la atención el comentario de nuestra primera astronauta mexicana, Katia Echazarreta, creo que se llama, y ella dijo que cuando salió de la atmósfera vio que la capa que nos protege como humanidad a la Tierra es de este tamaño, ¿no? Es muy, muy pequeña. Entonces, estando ahí, dijo, y no estamos contribuyendo en nada para cuidarla, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, no creo que tengamos que salir fuera de nuestro planeta para darnos cuenta de la emergencia que está viviendo nuestro planeta. La que sigue, por favor. Justicia climática. Este concepto para nosotros es muy importante porque México tiene muchas condiciones, muchos municipios de alta vulnerabilidad. Entonces, aquí lo importante es que este principio sí proteja a las comunidades vulnerables, pero que también nos ayude a tener transparencia, igualdad e imparcialidad, evitar las desigualdades que han traído consigo los impactos del cambio climático, como veremos en las siguientes diapositivas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí esta frase me parece importante, ¿no? El cambio climático y sus efectos
pues no solo son un problema de los países pobres, requiere acciones coordinadas y proactivas que nos ayuden a concretar, a reducir el cambio climático. La que sigue, por favor. Aquí este es un comparativo de las emisiones mundiales. México se encuentra en el lugar número 13. Ese link que les dejo ahí abajo es interesante e incluso no sé si lo podamos ver ahora, pero aquí se nota cómo las concentraciones que hay de CO2 por cada país han ido aumentando, ¿no? Y esto se puede ver hay registros desde 1960 hasta 2021, son los últimos datos. Entonces, aquí es importante porque se vincula con la parte de justicia climática, ¿no? ¿Qué pasa con los mayores emisores, los menores emisores? Yo creo que aquí es un punto de relevancia para pues tomarlo en la agenda, ¿no? La parte de las contribuciones por país. La que sigue, por favor. Aquí algunos ejemplos de lo que pues ha venido ocurriendo en nuestro país, ya en particular, los impactos que ha tenido el cambio climático, desde sequías, incendios forestales, inundaciones, una urbanización desmedida. La que sigue, por favor. Aquí, como ustedes verán, este mapa se divide por regiones y es interesante ver cómo es que ha aumentado la temperatura. Aquí hay dos temperaturas, ¿no? Separadas por una coma. La primera es de 1960, si no mal recuerdo, y la segunda es del 2020-21. Y aquí se ve como, por ejemplo, en la región noreste, sube de 1.2 a 2.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, y eso está ocurriendo en todas las regiones de nuestro país con los datos medidos en este periodo, ¿no? La que sigue, por favor. También los impactos climáticos por sequía, ¿no? Aquí es importante mencionar que se han modificado los patrones de precipitación, pasando en un promedio de 70 a 80 días al año sin lluvia. Esto nos ha tocado como parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático asistir a ciertos municipios alrededor de la República Mexicana. Y justamente los sembradores, con sus palabras, no nos hacen como hincapié que sea cambio climático, pero sí nos hacen la observación que en la época de sus abuelos, pues ya esperaban ciertas fechas para empezar la siembra. Ahora se ha tenido que desfasar el tiempo en el que ellos pueden empezar con sus procesos y todo esto porque no hay agua. La precipitación se ha visto afectada también por el cambio climático, ¿no? Y eso es algo que hemos podido corroborar directamente en el territorio. La que sigue. Aumento en el nivel del mar, también no es desconocido que han habido variaciones en el aumento del nivel del mar. La que sigue, por favor. Aquí este es uno de los ejemplos que es en la comunidad del Bosque, en Centla, Tabasco. Ustedes pueden ver cómo es que la comunidad ha sido pues inundada, casi desaparecida por estos incrementos en el nivel medio del mar. Entonces, estas son circunstancias que ya se están llevando alrededor de nuestro país, que son tangibles, ¿no? Hace un momento les platicaba esto de la justicia climática, ¿no? ¿Qué está pasando con esas comunidades? ¿Cómo pueden atender el cambio climático? Hay que poner también ahí los ojos en estas comunidades que han sufrido pues gravemente los impactos del cambio climático. La que sigue, por favor. Otro de los ejemplos importantes en nuestro país ha sido, pues, en el estado de Guerrero, ¿no? La parte desde el movimiento de vectores. Yo me acuerdo que hace muchos años alguno de mis jefes dijo, ¿no? Es que el cambio climático va a hacer que se muevan los vectores, ¿no? De un lugar a otro y sonaba tan raro. Y ahora vemos cómo cada vez más han ido aumentando estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, un caso, el dengue, pero también
A este estado lo ha afectado la sequía, las olas de calor, ¿no? Las inundaciones. Entonces vemos cómo en las circunstancias que ha provocado el cambio climático pues no son favorables y afectan social, económica y obviamente al ambiente. La que sigue, por favor. No todo está perdido. Yo aquí les quiero presentar lo que se reportó en el tercer informe bienal de actualización que México debe reportar ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El año pasado se reportó que México está llevando a cabo acciones a nivel subnacional que representan 9.6 millones de toneladas de CO2 mitigadas y a nivel país son 150 millones de toneladas de CO2 mitigadas, también con acciones a nivel federal. Aquí es importante ver que los estados están actuando para que los impactos del cambio climático se puedan mitigar. Desde el punto de la energía, también residuos y del sector transporte. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de las acciones que se están llevando a cabo. Ustedes pueden consultar estas acciones en la página de la Convención Marco, en el informe bienal de actualización, que por cierto México está obligado a reportar cada 2 años. El siguiente será en diciembre de 2024 y entonces también estamos trabajando en la parte del reporte de acciones de mitigación. Aquí algunos ejemplos de las acciones que más nos han reportado los estados han sido aprovechamiento de metano en rellenos sanitarios y en plantas de tratamiento. Entonces eso es un punto a favor de nuestro país porque se está trabajando, los estados están viendo las repercusiones que tienen el efecto del cambio climático y entonces pues están llevando a cabo las acciones coordinadas que ellos creen más convenientes. La que sigue, por favor. Otros ejemplos de medidas a nivel estatal y finalmente para cerrar, les invitamos a los cursos virtuales gratuitos que se proporcionan por el instituto cada año. Ahorita están en curso el de acciones de mitigación nivel intermedio, que aquí se ven las metodologías para cada sector, para estimar las mitigaciones desde el sector transporte, residuos, eficiencia energética, etcétera. Y también la parte de cómo hacer los inventarios, ¿no? Estos cursos pues son totalmente gratis. Ustedes pueden acceder tanto a la página del INEC como a la página del INAFED, que nos presta su plataforma, y con mucho gusto aquí ustedes pueden tener mucha más información del tema de cambio climático, inventarios y mitigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Linda. Y si les parece bien, en aras de avanzar en la agenda, le daremos el piso al consultor jurídico. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias, Linda. Impactante, tanto las imágenes como la información. Y yendo hacia la cuestión del derecho internacional en medio ambiente, pues en una noción básica del derecho uno se preguntaría, ¿quién tiene la obligación, quién debería de responder por los efectos del cambio climático? Y la respuesta seguramente de los gobiernos es que son las empresas, y las empresas pues es que no me dicen qué puedo, qué no puedo hacer. Y aquí, como una reflexión muy inicial, pensar en el derecho internacional no solo como una herramienta para imponer o definir los marcos legales de obligaciones, sino también para llamar la atención sobre algo que es real. Me parece mentira que haya personas físicas y morales que aún niegan el cambio climático. Y con eso pueden priorizar la ganancia económica por sobre los efectos de algo que pues, nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones subsecuentes. Entonces, pensando en el derecho internacional, y me concentraré de manera muy superficial y seguramente recurriré a mis notas, uno pensaría, bueno, si México se ve afectado, en un caso muy específico,
por una contaminación transfronteriza, pues quizás podríamos recurrir a las cortes, al foro del lugar donde se produce la contaminación, ¿no? Son nociones básicas de derecho ambiental, ¿no? El que contamina paga. Pero ¿qué pasa, como en el caso del cambio climático, que en realidad no sabemos de dónde viene el factor contaminante o el factor que está generando el cambio climático? Es algo generalizado y multifactorial. Por eso resulta tan oportuno pensar en estas tres opiniones consultivas o en el derecho internacional, repito, no buscando una sentencia condenatoria como sería en un caso contencioso para decir, tú tienes la culpa, Exxon, por el daño causado en la Amazonia. Tú tienes la culpa y tienes que pagar una compensación. Eso se puede buscar en tribunales domésticos. En tribunales internacionales se busca eso y además llamar la atención, como lo decía. El derecho internacional también nos ayuda a la solución pacífica de controversias. Yo no me imagino a un Estado declarándole la guerra a otro Estado porque está contaminando, pero sí genera irritantes en cuestiones de la relación bilateral y a nivel del discurso global, porque en los foros del G20, en la misma Asamblea General, en foros multilaterales, pues la discusión siempre es, ¿qué va primero? ¿La ganancia económica o la preservación del medio ambiente? ¿Quiénes tienen más razón? Quienes quieren pugnar por un desarrollo económico, usualmente los países más desarrollados o los países insulares que están viendo cómo su territorio puede desaparecer por los efectos de algo que ellos no están buscando, que ni siquiera se están aprovechando económicamente de ese desarrollo, ¿no? Entonces, el derecho internacional sí, en este caso de cuestiones medioambientales, sí sirve para dirimir controversias, pero no únicamente entre estados, no es quién tiene la culpa de lo que pasa el otro, es simplemente llamar la atención de que todos somos responsables, más allá de señalar quién es el responsable, es una realización, un entendimiento de que todos debemos de ser responsables. En materia, como ya platicaba, de los tribunales internacionales para resolver controversias, pues hay un dejo de frustración algunas veces porque lo que dice la Corte Internacional de Justicia quizás pues no siempre se cumple. Tenemos el caso Avena, una gran victoria del Estado mexicano que no se ha implementado a cabalidad en los Estados Unidos, el sujeto condenado por esta sentencia por cuestiones de política interna. Pero no obstante, tenemos una decisión de la Corte Internacional de Justicia que reconoce los argumentos de México respecto a el derecho de acceso y asistencia consular para personas condenadas a la pena de muerte. Esperaríamos, si se diera un caso contencioso en materia medioambiental, que aunque no se cumpla, ya llamara la atención sobre estás obligado a esto. Pero en este momento, y coincidimos, y aquí quiero reconocer al equipo de la Dirección de Derecho del Mar, de la Consultoría Uriel de Derecho Internacional, Edgar, por su acompañamiento y organización en este evento. La opinión consultiva y estas tres solicitudes de opinión consultiva, ¿en qué van a resultar? Pues quizás tener en líneas específicas que nos permitan continuar una discusión, identificar los factores en común que existan entre los estados, los puntos en los que no podamos conciliar y donde tenemos que trabajar más, pero dentro de un marco legal. ¿Y por qué es importante que provengan de tres diferentes tribunales internacionales? Porque como estados, México en particular, que es promotor y consciente creyente del derecho y de la proscripción del uso de la fuerza, pues aceptamos jugar bajo ciertas reglas. Entonces, ¿para qué van a servir estas opiniones consultivas? Para que el día de mañana un Estado no salga y se llame a la sorpresa de, yo no sabía que era ilegal o que era contrario al derecho internacional o que yo no estaba obligado a sentar un marco regulatorio específico para evitar esto. Y el sector privado, que es tan importante cuando pensamos que empresas privadas pueden llegar a la Luna a explotar yacimientos minerales o en su momento a Marte o los yacimientos de metales en el subsuelo, en submarinos. El sector privado debe de entender que no porque no exista un marco regulatorio específico, eso les da carta abierta para explotar y no hacerse responsables de los actos que realizan. Las opiniones consultivas, y esa es la idea, es que ayuden
tanto a los estados como al sector privado a interiorizar los efectos de sus decisiones, de su desarrollo económico, de sus decisiones gubernamentales y regulatorias. Y esa es la idea de las opiniones consultivas, que ha tenido varias en diversos temas. Llamo la atención sobre una que tiene alguna relación, hablo de la intención de que el sector privado interiorice los efectos de sus decisiones o de su práctica comercial. El Estado mexicano, y aquí valga el comercial, presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre actividades de las empresas, de la empresa privada de armas y sus efectos en los derechos humanos. Aquí queremos que la Corte, como esperamos que lo haga en materia medioambiental, tanto el Tribunal del Mar, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llame la atención y delinee muy bien cuál es el marco de referencia legal para que el sector privado o en el que el sector privado se debe de conducir. Ahora, hay algunos precedentes y solo los menciono para su reflexión en materia medioambiental. 1974, entre la Corte Internacional de Justicia, caso relativo a ensayos nucleares, Nueva Zelanda contra Francia, se analizó la incompatibilidad de las pruebas nucleares con el derecho internacional y se abordan cuestiones relativas al daño transfronterizo. 1974, hoy día si viéramos un ensayo nuclear en la isla de Bikini, pues todos nos llamaríamos de atención de eso está contra la ley, ¿no? Creo que eso ayuda. Llevar estos casos ante los tribunales internacionales, independientemente de su cumplimiento a cabalidad o no, pero como comunidad a señalar de hay un marco legal que se debe de respetar. Otro caso, una opinión consultiva en 1996 sobre la legalidad del uso de armas nucleares, donde se abordan cuestiones relativas a la protección del medio ambiente y los daños que causan a las armas nucleares. Otro caso en 1997, Hungría contra Eslovaquia, ante la Corte Internacional de Justicia, donde se abordan cuestiones relativas al surgimiento de nuevas normas de derecho internacional. Un caso más cercano, Argentina y Uruguay, 2010, casos de fábricas de celulosa, un caso de contaminación transfronteriza. Se abordaron estas cuestiones de la obligación de prevenir la contaminación y preservar el medio marino. Me detengo unos segundos a reflexionar sobre la obligación, y aquí llamo la atención sobre esta discusión de derechos humanos y empresa, sobre la obligación o la aspiración de que el sector privado anticipe los efectos dañinos que podrían ocasionar sus acciones, su actuar comercial, tanto en los derechos humanos como el medio ambiente. Ellos bien que pueden anticipar qué podría suceder y tratar de mitigar efectos negativos de sus acciones comerciales al medio ambiente. Sigue siendo una aspiración, pero esperemos que con estas opiniones consultivas y una discusión más generalizada a nivel mundial llame la atención de las empresas de sí al desarrollo, sí al avance tecnológico, sí a la riqueza. Está bien como sector privado, pero tienes que anticipar que lo que hagas va a causar un daño, y más cuando este caso puede ser un daño tan generalizado y tan a largo plazo o de manera permanente. Tanto los casos contenciosos como las opiniones consultivas le permiten a la comunidad internacional avanzar en la codificación del derecho internacional. Se van reconociendo normas obligatorias para los estados y cuando realizan su ejercicio de armonización o de interiorización del derecho internacional para los individuos. Esa sería quizás la aspiración más importante de estos esfuerzos de opiniones consultivas, que los estados ya cuando se determine cuál es el margen, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, cuál es la obligación de los estados en materia medioambiental, permita que como a nivel doméstico puedan establecer marcos que junto con el de sus vecinos y de otros países permita tener este engranaje de marcos jurídicos que nos ayude a prevenir, a mitigar el daño medioambiental, a reducirlo al máximo y condenar y sancionar a aquellas personas que violen este marco jurídico. A nivel regional, tenemos el Comité Jurídico Interamericano, en el que expertos en derecho internacional reflexionan
sobre estos temas. Se hace igual a nivel mundial en la Comisión de Derecho Internacional. Y estos esfuerzos se dan de manera paralela a las solicitudes de opinión consultiva, a los casos en cortes domésticas y cuando llegan en tribunales internacionales para ir formulando, reflexionando estas nociones de derecho medioambiental, a qué estamos obligados o cuál es nuestra aspiración. Hay que llamar la atención que en términos de derecho medioambiental está confrontado naturalmente con el desarrollo económico. Y es una tensión que existe y que no debemos de obviar, y tenemos que entender que así como hay necesidades de preservar el medio ambiente, también hay intereses de desarrollo económico y tecnológico que quizás también nos favorezcan como sociedad, pero hay que encontrar un equilibrio, y para eso es que un marco legal, pero que reconozca las necesidades del sector privado y de algunos gobiernos, pero que también establezca estos marcos de acción. Concluyo estableciendo la importancia de, como le decía en el mensaje en la inauguración, de la importancia de generar una discusión lo más franca y lo más abierta entre los actores, quienes deseen participar en estas conversaciones, porque no hay un argumento único, no solo en la presentación de las posiciones de los países en las solicitudes de opinión consultiva, pero en las conversaciones en general. Habrá dentro del espectro del tema, quienes estén a favor de la proscripción de cualquier explotación del medio ambiente, aun cuando con eso se sacrifique algún desarrollo en materia de salud o en materia de nuevas tecnologías o de insumos para generar energía, quizás que no nos condene a seguir recurriendo a los fósiles. Tenemos que tener esta discusión muy franca y muy abierta en la formulación de un derecho internacional y eventualmente derecho doméstico que nos permita, y reitero, y soy repetitivo, este marco de acción. ¿Cuáles van a ser nuestras reglas que nos permitan vivir en convivencia no solo con otros países, sino con los intereses de esos otros países y del sector privado que no necesariamente son de un solo país? La realidad está que esa tensión entre desarrollo económico y protección medioambiental únicamente podrá atenuarse si tenemos un marco legal de derecho internacional que permita esa convivencia entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Muchas gracias, consultor jurídico. Entiendo que tenemos una suerte como de 10 minutos, cuando mucho, para preguntas y respuestas, más que empezamos un poquito tarde. Entonces, si les parece bien, abriría el piso aquí en la sala para una primera ronda de preguntas, si es que las hay. Y no sé si en línea hubiera alguna pregunta. Veo aquí la mano levantada. Creo que hay un micrófono que está girando, entonces, por favor, gracias. Para el consultor jurídico es excelente la exposición, y plantea uno de los problemas fundamentales quizás del derecho internacional contemporáneo, la tensión entre medio ambiente o las normas de medio ambiente y las normas comerciales. Creo que eso lo estamos viviendo ahora, y usted lo sabe bien con la cuestión del TEMEC y el maíz. En ese sentido, a mí me parece, y bueno, es una reflexión, ¿qué tal los nuevos tratados de libre comercio? ¿En qué dirección irían? Ahorita el que estemos pendiente es el de Europa-México. ¿Se está previendo esto? Es decir, ya parece que ya terminó la negociación, pero ¿cómo lo vería usted? Muchas gracias, doctor. Y brevemente, y esto da para otro seminario que invito que pensemos en hacerlo. La inversión privada o extranjera y el medio ambiente, por ejemplo. Respondo a su pregunta. El TEMEC se tendrá que revisar en el 2026. Ojalá tuviéramos tiempo de discutir mucho, porque sí hay que buscar este equilibrio entre el derecho de los inversionistas o del sector privado para invertir en un marco legal de no discriminación, de trato justo, pero también el impacto al medio ambiente,
porque no se vale invertir, dañar el medio ambiente, luego llevarte un arbitraje y no rindo cuentas con el daño medioambiental. Tendría que haber sí o sí, y me parece que UNIDROIT está reflexionando, todo el nivel de reflexionar, cómo podemos equilibrar quizás una quita en un laudo arbitral. Ok, te pago el arbitraje, pero todo este daño medioambiental no puedes escapar a ese. Son dos cosas diferentes quizás si hay un procedimiento, pero no se vale dañar el medio ambiente y después quedar en un marco de impunidad. Eso me parece que estamos dirigidos como sociedad mexicana a tener esa discusión con argumentos de cómo podríamos no abandonar el marco legal actual. Tenemos una serie de acuerdos de protección a las inversiones. El mismo TEMEC tiene una redacción muy sólida que siempre está puesto para para recibir mejoras, pero hay que entender también que no será fácil. Respecto del acuerdo global, es una modernización del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Tiene muchas más protecciones en todos los ámbitos y me parece que ahí avanzaremos con su firma y su conclusión y quizás después en su implementación podamos ir avanzando en esta noción de qué pasa con el medio ambiente. Si podemos, repito, no priorizar ni uno ni otro, porque si priorizamos el medio ambiente, pues quizás no habría libre comercio, ¿no? Ni inversiones. Es decir, nadie puede explotar, nadie puede tocar nada, pero tampoco se vale, voy a explotar y voy a desgastarme todo hasta el fondo, ¿no? Esta carrera hasta el fondo y el medio ambiente que nadie lo proteja. Pero la invitación, doctor, hagamos un seminario al respecto. Muchísimas gracias. Nuevamente, una pregunta, por favor. Si pueden presentarse también sería bueno. Gracias. Buenos días, me llamo David McClellan. Me surge una duda que sería en carácter general. ¿Sí se podría lograr sí sería posible lograr este equilibrio tomando en cuenta que en realidad el modelo económico está diseñado para consumo, casi basándose en un hipotético de es ilimitado a pesar de que no lo es? ¿Cómo se podría lograr este equilibrio cuando en realidad el modelo económico te pide consume a tal grado que alguien de la época romana, de la antigüedad, todo lo que era su gasto de carbono, toda su vida, nos lo gastamos nosotros en una hora? Imaginemos ahora con una empresa privada. Con esta parte, ¿cómo se podría lograr este equilibrio? Porque la única manera que pensaría medianamente de forma legal sería proponer e tratar de implementar el Business and Human Rights Treaty. ¿Cómo se podría lograr este equilibrio cuando justamente son completamente opuestos? Y prácticamente esto lo puede ser complicado, la protección del medio ambiente. Muchas gracias, David. Abro el espacio para los panelistas. Linda, ¿tú tendrás comentarios? Sí. Y luego yo hago un comentario. Creo que esta pregunta es la del millón, ¿no? ¿Cómo seguir el desarrollo sin repercutir en las condiciones medioambientales? A mí me parece que la sociedad de hoy afortunadamente tiene muchísima más visión de sus patrones de consumo. Es uno de los puntos que veo a favor, ¿no? A mí me tocó dar una clase de mercadotecnia sustentable, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo es que la misma sociedad tiene que empujar, porque es lo que platicaba hace un rato Alejandro. No es echarle la culpa al gobierno, no es echarle la culpa a las empresas. También como sociedad tenemos la obligación y la responsabilidad, que ya sabemos de estos temas, de contribuir, qué estoy consumiendo, cuántas emisiones estoy emitiendo, ¿no? Cuántos viajes estoy haciendo, a dónde, ahí está mi huella de carbono. O sea, la parte de conciencia, yo creo que es un punto a favor en este momento de cómo nos estamos desarrollando, porque estoy de acuerdo, o sea, el desarrollo no se puede detener. ¿Cómo podemos converger para que el impacto en el ambiente no sea tan considerable? Me permito hacer un comentario muy rapidísimo. Tengo una amiga que es esquimal. Ella me decía, es que aquí en la comunidad, yo la conocí en un seminario en Massachusetts, y es que me decía, ahí en la comunidad donde yo vivo, solamente tenemos permitido matar una foca en 3 meses para toda la comunidad, ¿no? Entonces, ellos saben la importancia de la convivencia entre lo que consumes, cuánto consumes, porque cuántos de nosotros no compramos
comida y la desperdiciamos y la tiramos desmedidamente, ¿no? Este sentido de responsabilidad individual es importantísimo. Creo que hacia allá me iría el comentario y la parte legal, pues, jurídica aquí. Totalmente de acuerdo con Muchas Linda. gracias. Información, información, información. Necesitamos como sociedad estar bien informados de los alcances de algunas realidades, y ahora me referiré, pongo como ejemplo, la explotación del fondo marino, ¿no? Estos nódulos polimetálicos en la zona. Muchas personas no sabemos que existen o para qué nos van a servir. Pero hay algunos que saben un poquito más, entonces dicen, es que nos va a servir para no recurrir a residuos fósiles. Hay que estar informados, pero a la par de estar informados y con esa información hay que pugnar por un marco regulatorio. Todo es perfectible, pero un marco regulatorio, porque hoy día, si no tenemos un marco regulatorio para la explotación de los yacimientos de nódulos polimetálicos, alguien muy vivo los va a explotar, porque hoy día es alta mar. Entonces necesitamos un marco regulatorio y estar bien informados para decir, esto no se va a explotar hasta en tanto no sepamos del impacto con un consenso del científico del impacto medioambiental de la explotación y después con información como sociedad, exigiéndole o exigiéndonos al gobierno, decir, ¿cómo equilibramos desarrollo con nuestra medio ambiente? ¿No? Porque si voy a conseguir quizás el remedio contra el cáncer explotando la biodiversidad marina, que recién firmamos el BBNJ, sí, pero ¿a costa de cuánto en términos de explotación medioambiental? Y quizás cedemos un poco en medio ambiente a costa de esto o decimos no, busquemos otras alternativas para combatir el cáncer porque es más importante preservar el medio ambiente. Pero tenemos que estar informados y tenemos que generar más de estos foros de discusión, porque si no, quien tiene un poquito más de información nos va a decir, no, mira, si matas 2 focas, no pasa nada, hay muchas. Muchas gracias, consultor y Linda. Y sí, es un tema multivariado, bastante complejo, hay temas de cultura que hay que abordar, conversación larga y tendida para David, quizá unos mezcales algún día. Sí. ¿Alguna otra pregunta para en línea, por favor? Tenemos preguntas en línea. Primeramente tenemos una pregunta de Laura Patricia Salazar González, que es para el maestro Celorio. Nos pregunta, ¿la obligación de las empresas está controlada por alguna ley y en caso de que exista, ¿hay alguna diferencia entre nacionales y extranjeras o se les trata igual? El marco legal para la actividad comercial existe a nivel doméstico. Hay tratados internacionales que sientan obligaciones para los estados y cuando se interioriza en la legislación doméstica es cuando las empresas de nacionalidad de ese país están obligadas. La cuestión es que algunos países pues tienen un marco jurídico más laxo, otros más estricto, a veces no se encuentran un marco jurídico de un país con el otro. ¿Qué es lo importante? Y ahí, Business and Human Rights, nuestra aspiración de empresas y derechos humanos. El sector privado se puede autorregular, nada les impide no autorregularse. Entonces, existe el marco regulatorio doméstico o internacional después que se interioriza en las leyes nacionales y las empresas pueden decir, muchas empresas lo hacen, yo voy a hacer un poco más, voy a hacer un poco más en materia laboral, en materia medioambiental, me autorregulo y soy una empresa que quizás sea más estricta en materia medioambiental que el marco jurídico que se le impone. Ningún país le va a decir, oye, está siendo mucho más cuidadosa que el medio ambiente y te voy a llevar, te voy a cobrar más impuestos. No, no es así. Aquí concluyo nada más que se autorregulen. Son empresas privadas que pueden tomar decisiones y contribuir mucho más si interiorizan el impacto de sus acciones en el medio ambiente. Si bien tenemos varias preguntas en el chat, por cuestión de tiempo podremos leer una más. Es de María Teresa González Esquivel, que pregunta, para algunos países, el tema del cambio climático es considerado materia de seguridad nacional. De igual forma, se da prioridad al tema de los delitos medioambientales. ¿Nos podrían comentar cuál es la postura de México en estos 2 puntos? Creo que nuevamente el consultor jurídico. Sí. Si quieres, está adelante. Otro comentario. Bueno,
Yo les puedo platicar acerca de México. México está comprometido al Acuerdo de París, ¿no? Ustedes saben que las partes adheridas a este acuerdo, los firmantes, se han comprometido a no subir más allá de 1.5 grados, ahora 2 grados centígrados la temperatura global. México tiene este compromiso que le permite hacer el reporte de sus acciones y de sus avances cada ciertos periodos de tiempo. Hay comunicaciones nacionales y hay informes que ahora se llaman informes de transparencia, informes bienales de transparencia. Entonces, bajo este marco, nosotros tenemos el compromiso de actualizar las metas nacionales para reducir el cambio climático en varios sectores: transporte, residuos, energía, ¿no? Y todo esto conlleva a que nuestro país le dé seguimiento. Justo ahora el reporte de transparencia de la Convención Marco de Naciones Unidas, a lo que nos impulsa es a dar esta rastreabilidad a todas las acciones que está llevando a cabo México como país que contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, de tal forma que se cumpla con el acuerdo. Gracias. Yo solo mencionar que además de ser parte de París, México participa activamente en cualquier esfuerzo medioambiental, ¿no? Actualmente formamos parte de las discusiones sobre un tratado sobre plásticos y recientemente México tuvo un papel determinante y protagónico en la discusión del Tratado de Protección a la Biodiversidad más allá de jurisdicciones nacionales, el BBNJ. ¿Por qué es importante para México participar? Y esa, más allá de una posición, esta es la posición de México en los foros, diría, ¿por qué es importante que participemos? No solo por nuestra ubicación geográfica, de ser un país latinoamericano en Norteamérica, por nuestra renta y por nuestro litoral. México sí o sí tiene que participar y tiene que llevar ideas y tiene que innovar. En BBNJ, nuestras compañeras Anaís y Natalia, que creo que ya participaron en un seminario similar, llevaron una voz que no existía, porque había posiciones entre los que sí querían, los que querían proteger el medio ambiente y los que querían explotar a toda costa porque era más importante el material genético que el medio ambiente. Y México siempre ha trabajado como bisagra, como puente, y eso hay que mantenerlo y hay que seguir insistiendo. Sí, una posición, pero si se pudiera una justa medianía de encontrar que la tensión sea menor y generar el consenso, porque si seguimos en blanco y negro, no vamos a llegar a ninguna parte en estos temas. Pues muchísimas gracias. Creo que con esto damos por terminado este panel. Les pediría a todas y a todos un aplauso a los panelistas.